Terrible abuso de la dictadura, 128 culpables y 1916 años de cárcel. Así sentenció la dictadura cubana a los manifestantes pacíficos del 11 de julio de Toyo y La Guinera. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La mayoría de las condenas rebasa los 10 años de sanción. El menor de 18 años, Brandon Luis Becerra, recibe 13 años de prisión. La dictadura cubana hizo públicas las sentencias contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio, de la esquina de Toyo y del día siguiente en La Guinera, dos de los barrios de La Habana donde las protestas derivaron en enfrentamientos entre las fuerzas represivas y cientos de personas. De acuerdo con las sentencias del Tribunal Provincial Popular de La Habana, dadas a conocer el día miércoles, de los 129 enjuiciados por esos hechos, solo uno no fue condenado, mientras que al resto se le impusieron sanciones por los delitos de hurto y sedición, un delito político que la dictadura usa para castigar las protestas. Según la nota publicada en el sitio oficial del Tribunal Supremo, los 129 enjuiciados entre diciembre de 2021 y febrero último fueron acusados y sentenciados por cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana. La totalidad de las sentencias suman 1916 años de privación de libertad. La mayoría son de más de 10 años, destacando 30 años de prisión para Dairon Martín Rodríguez y Miguel Páez Steven, y de 26, Wilmer Moreno Suárez. Asimismo, al menor de 17, Brandon Luis Becerra, quien cumplió los 18 en prisión y tenía una petición fiscal de 5 años de cárcel sin internamiento, le impusieron 13 años. A Walnier Ruiz Aguilar, cuya familia ha denunciado que padece una discapacidad intelectual, le impusieron 23 años de prisión. Apenas 2 de los acusados recibieron 6 años de cárcel y uno 4. Esta última fue la sentencia de menor cuantía de todas las impuestas. Por su parte, dice la sentencia, el acusado Naín Luis Marco fue absuelto por el tribunal por no demostrarse su participación en los hechos. Según el texto, el 11 de julio en la esquina de Toyo, municipio de 10 de octubre, obedeciendo instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior, los acusados intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta, lanzaron piedras y botellas contra varios funcionarios, agentes del orden interior, instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria, autos patrulleros, voltearon una moto y carros pertenecientes a la Asamblea Municipal del Poder Popular y provocaron lesiones a otras personas y graves daños materiales. Por otra parte, otro grupo de acusados del 12 de julio de 2021 en la localidad de La Guinera, municipio de Arroyo Naranjo, salieron a las calles de este territorio y convocaron a los transeúntes y vecinos a que se les unieran. Lanzaron piedras y palos, botellas, cócteles molotov contra los agentes del Ministerio del Interior y los trabajadores de instituciones estatales presentes en el lugar, a quienes causaron lesiones. Estos sucesos fueron deliberadamente organizados en medio de la situación compleja que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia del COVID-19, en particular en la provincia de La Habana, razones por las que se habían tomado medidas excepcionales para contrarrestar sus efectos, que incluían, entre otras, la limitación del movimiento y el aislamiento social, asegura el Tribunal Supremo. En La Guinera se produjo la única víctima mortal reconocida oficialmente en las manifestaciones, después que el subteniente de la policía, Joenis Pellegrín Hernández, disparara al joven Diubis Lorenzo e hiriera a otras 5 personas. Siguiendo con las noticias, las contradictorias políticas financieras del castrismo. Se habla de la descentralización de los precios, pero se exige las metodologías provenientes de los niveles centrales de la economía. En medio de un ambiente contradictorio y con propuestas políticas que se desdicen de los objetivos a conseguir y los verdaderos círculos viciosos que impiden resolver los problemas que afronta el país en materia financiera, transcurrió la reunión del balance de trabajo desplegado en 2021 por el Ministerio de Finanzas y Precios. El títere castrista Díaz-Canel no asistió al cónclave y envió al ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, para que presidiera la reunión. Esa mañana, sorpresivamente para muchos, el señor Díaz-Canel apareció bailando en el ultramarino poblado de Regla. Los temas tratados en el balance fueron principalmente los que acaparan la atención del país en el sector financiero, los precios y el presupuesto. Otros tópicos que antaño habían centrado las discusiones,
como la contabilidad empresarial, las cuentas por cobrar y pagar y la cadena de impagos que obstaculizan las relaciones interempresariales quedaron ahora en segundo plano. En una de sus intervenciones en la reunión, el viceprimer ministro Gil apuntó que resulta esencial garantizar la sostenibilidad fiscal, mas ello no puede alcanzarse a costa del deterioro de los problemas sociales y de disminuir el respaldo que otorga el presupuesto para dichas políticas, o sea, que el ministro aboga por eliminar o disminuir el amplio déficit presupuestario que presenta el país. Eso no estaría mal, pero pretende hacerlo sin disminuir los gastos sociales y, al parecer, sin aumentar los ingresos presupuestarios, pues nada dice acerca de ellos. Ingresos que habría que buscar en lo fundamental, cobrándoles más impuestos a los contribuyentes, ya que el desabastecimiento de productos impediría lograrlo mediante las ventas a la población. Realmente es difícil concebir que el deseo del ministro pueda hacerse realidad. Al referirse a los precios, el señor Gil se inclina por avanzar en la descentralización de los precios, pero sin caer en los conceptos de una economía de mercado. Aquí no se aclara el tipo de descentralización que piensa cometer, mas como quiera que se evidencie un temor por la economía de mercado, en este caso la libre formación de precios mediante el mecanismo de la oferta y la demanda. Todo hace indicar que la descentralización consistirá en que a niveles territoriales puedan fijarse precios, aunque con la tutela y la metodología de los niveles centrales de la economía. No obstante, no estaría de más recordar al ministro Gil que la conceptualización del modelo económico y social cubano le reconoce, aunque limitados, ciertos espacios a la economía de mercado. Por su parte, la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños, vinculó la descentralización de los precios con la exigencia de que las entidades productoras de bienes o prestadoras de servicio conformen fichas de costos y gastos que reconozcan objetivamente y sin ineficiencia los precios de las materias primas, los insumos y el proceso productivo. Y como era lógico suponer, el discurso de la ministra abogó también por la formación de precios razonables en el país, capaces de contener la ola inflacionaria que acaba con el bolsillo de los cubanos. Es muy probable que el títere castrista Díaz-Canel, conocedor de que el espinoso tema de la inflación signaría el ambiente de esta reunión, y ya convencido de que sus especialistas no acaban de encontrar la solución del problema, haya optado por preguntarle a los santeros reglanos su opinión al respecto. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.